Buenas noches, Inge, y a quien sea que esté viendo este video. Eh, bueno, soy Sebastián Rangel y esta es la presentación de todo lo que vendría a ser el chatbot, tanto como está desarrollado como se ve en la plataforma para la materia de comercio electrónico. Bueno, iniciando un poco, voy a mostrar visualmente cómo está implementado el chatbot. El chatbot, como sabrá o habrá leído en otro documento sobre el proyecto, nosotros desarrollamos la aplicación usando React, la librería de React para frontend y con Spring Boot para backend. Y en el frontend o en la parte visual de nuestro proyecto, el chatbot es un pequeño componente que está en la página principal, que está justo acá donde está mi mouse ahora mismo, que me permite abrir el chat. Y en el chat puedo preguntarle lo que yo quiera sobre el negocio. Es decir, hola, quisiera información sobre TreeHub. Mandar un mensaje, el chatbot comienza a procesar y nos responde. Por ejemplo, acá nos respondió: hola admin. ¿Por qué admin? Porque toma el nombre de usuario o el nombre del usuario actual. Entonces yo tengo iniciado sesión como admin, mi nombre de usuario es admin. Entonces toma mi usuario automáticamente y lo adjunta a la información que se le envía al chatbot. Entonces el chatbot me responde con mi nombre: hola admin, es un placer saludarte y ayudarte con tu consulta sobre TreeHub. Según la información que tengo, TreeHub es una plataforma de turismo muy interesante que tiene como objetivo principal conectar a los viajeros con guías turísticos especializados. Funciona a través de paquetes de experiencias turísticas, lo que, le- lo que te permite encontrar y reservar aventuras inolvidables con profesionales del turismo. Si tienes alguna otra pregunta o deseas explorar más sobre cómo funciona TreeHub, no dudes en consultarme aquí. Por ejemplo, puedo preguntarles, no sé, por ejemplo, qué tipos de paquetes hay en TreeHub. Para mí, espero que estés teniendo un día excelente. Lamentablemente, con la información que tengo disponible en este momento, no puedo proporcionarte los tipos específicos de paquetes que hay en TreeHub. La información proporcionada detalla cómo se pueden comprar los paquetes, por ejemplo, para múltiples participantes, los múltiples pagos aceptados, pero los distintos tipos de paquetes que se ofrecen. Si tienes alguna otra pregunta, preguntémosle, por ejemplo, cómo es el proceso de pago por un paquete. Bien. Y el chatbot nos responde: es un placer ayudarte hoy. Según la información que tengo, la participación en un paquete se registra después de un pago exitoso. Esto significa que una vez que el pago se ha completado con éxito, tu participación queda confirmada. Sin embargo, la información no proporcionada no detalla los pasos específicos para el proceso de pago, como los métodos disponibles o realizarlo. Lamento no poder ofrecerte mejores respuestas. Obviamente, cuando no tienes suficiente información, el chatbot, pues, eh, en la línea de instrucciones o el guideline que yo le di, le especifiqué que cuando no tenga información muy específica sobre cierto tema, que proceda a responder con que no tiene suficiente información sobre este tema. Y ahí es donde quiero entrar para la parte del chatbot. Por ejemplo, tengo dos documentos de contexto en este momento: las General Behaviors, que es cómo tiene que comportarse el chatbot en general, y acá les establezco una serie de como que guías para el chatbot en su interacción con el usuario. Por ejemplo, que siempre esté eh, en role, vendría a ser como involucrado activamente en la conversación, seguir las respuestas las preguntas del usuario y tratar de responder a ellas basada en la información, en el contexto o en los documentos de contexto que se le dio. Eh, ya. Evitar que el usuario se involucre o intente llegar a temas de conversación fuera de la lógica de negocio de TreeHub, cuál es el turismo.
Y cuando el usuario, que este es muy importante, cuando el usuario quiere hablar sobre temas políticos, controversiales o inapropiados, evitar que el chatbot se involucre más en esos temas. Si le falta información sobre algo que se le pregunta, ver si puede acceder a ella a través del contexto o una base general de conocimiento. En el caso de que no pudiera conseguir la información que se le pide, explicar al usuario y como pedirle, encourage him, va a contactar al equipo de TreeHub, que en este caso seríamos nosotros. Acá, bueno, le pongo una serie de guidelines. Obviamente, incluso podemos testear algunos de ellos. Por ejemplo, y si el usuario saluda, responder con un saludo. Por ejemplo, hola. Llame. Y nos ve, nos responde con un saludo, nos responde quién es y nos trata de manera cordial. Podemos, por ejemplo, testear este de aquí. Si el usuario expresa frustración, insatisfacción, responder con empatía, ofrecer asistencia en sus preocupaciones o en sus temas. Por ejemplo, no entiendo nada, ayuda. Por ejemplo, responder con empatía, entiendo que te sientes un poco confundido en este momento, como tu asistente necesitas ofrecer asistencia. Para poder asistirte de la mejor manera posible, te agradecería mucho. Y bueno, así el chatbot nos va respondiendo. Por si acaso, estos símbolos de asterisco son para hacer resaltar la pregunta o resaltar ese pequeño texto, es como si tuviéramos negrilla. Pero qué tours disponibles hay en Cusco, por ejemplo, y estoy aquí para ayudarte, así que no dudes en preguntarme lo que necesites. Básicamente, este documento de acá, que es General Behaviors, pone las bases principales en cómo se va a comportar el chatbot con el usuario y evitar involucrarse en temas que no vienen al negocio principal de TreeHub. Y luego tenemos el otro documento que es General Context, que acá este es otro de los documentos que le paso al rack, que en un momento voy a explicar cómo funciona. Pero básicamente este documento tiene la información global y necesaria del negocio de TreeHub. Por ejemplo, ¿qué es TreeHub? Está en un formato de preguntas y respuestas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es TreeHub? ¿Cuántos roles de usuario hay en TreeHub? ¿Qué se necesita para registrarme como un usuario normal? ¿Qué se necesita para registrarme como un guía? Para el usuario normal, el traveler, ¿cómo podemos los usuarios descubrir paquetes? Recomendaciones personalizadas, search filters. Entonces, toda esta serie de Q&A que se le pasa al chatbot alimenta el contexto que él tiene sobre el negocio general. De esa forma, él puede no adivinar, obviamente, sino agrupar la información que tiene y dar una respuesta lo más cercana posible a lo que vendría a necesitar el usuario. Por ejemplo, yo que le especifiqué en el documento, en base a lo que le especifiqué en el documento, puedo preguntarle cuántos tipos de usuario hay en TreeHub. Ahora mismo, para ser descubiertos en TreeHub, ¿cuántos tipos de roles de usuario? Permítame detallar todo. El número 1, el invitado o el guest, porque en nuestra plataforma una persona puede entrar de manera sin iniciar sesión a la plataforma y puede ver los paquetes principales, puede ver el home principal y ver los detalles del paquete. Pero obviamente para enrolarse en el paquete, para poder participar en el paquete, tiene que iniciar sesión. Entonces, el primero, que es el invitado guest. Luego tenemos el usuario normal, que es el usuario, el viajero. El guía turístico, que es el tour guide. Y el número 4, que es el administrator.
que el administrator obviamente tiene su propio modo donde él administra las cuestiones más básicas del paquete. Estos son estos roles para la gestión interna de la plataforma, asegurando que todo funcione a la perfección. Entonces, como pueden ver, en base a este contexto, el usuario ya tiene el chatbot ya tiene mucha información sobre nuestro negocio y está preparado para responder bastantes preguntas. Y bueno, esos serían básicamente estos dos documentos que le pasé de contexto. Ahora, por ejemplo, voy a explicar la funcionalidad. Yo como me contacto con el chatbot. Básicamente yo usé la librería LangChain, que es uno estándar para la realización de este tipo de implementaciones, que el nombre apropiado no es chatbot, el nombre apropiado es RAG, que es Retrieval Augmented Generation. LangChain es la herramienta perfecta para hacer eso porque te ayuda a reducir muchas de las complicaciones que tiene el proceso real. Básicamente lo que hace LangChain es los parámetros, según los parámetros que vos le das, que en este caso vendrían a ser qué modelo, qué provider. Con modelo me refiero al LLM, al Large Language Model que vamos a usar. En este momento estoy usando Google AI de Gemini, de Google AI Studio. Entonces LangChain toma esos modelos, estos parámetros que yo le paso de configuración, le digo dónde va a encontrar mi contexto, mis documentos de contexto, y le paso también una base de datos o la vinculación a una base de datos vectorial, o como usted Inge la llama, la base de datos semántica. La base de datos semántica entonces almacena toda la información que tenemos en los contextos, que en este caso yo los guardo en forma de Markdown, pero no los guarda como archivos de texto plano así, sino que va cortando los archivos en pedacitos, a los que llama chunks. Estos chunks son pues strings que almacena en forma de vectores. O sea, un vector que usualmente pues es una lista de números gigantes, que es más apropiado el término vector dado que se refiere al ámbito del álgebra lineal. Entonces estos vectores los guarda en la base de datos, y lo que pasa es, ya, yo tengo mi información, tengo mi contexto, tengo mi todo. Ahora, lo siguiente que viene es que cuando el usuario reciba una pregunta, lo que ocurre es que ese texto que se recibe, ese input, no se lo manda directamente al chatbot, sino que ese texto va y se lo ingresa en la base de datos vectorial y se calcula el texto o el grupo de textos más parecidos, que acá lo configuré en 40. Los 40 textos más parecidos los agrupa y en base a esos 40 textos se los manda al chatbot. El chatbot tiene ahora un contexto más completo. Básicamente es como dos fases. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que es la fase del usuario, donde el usuario manda su mensaje, y digamos que acá está, voy a dibujarlo como si fuera una caja, el LLM. Entonces el usuario no manda directamente su información al LLM, sino que lo que ocurre es el usuario lo manda a TuryHub, que lo voy a simbolizar como TH. TuryHub lo manda a la base de datos Quadrant o Quadrant. Quadrant extrae los top 40 o los K-Nearest Neighbors, que es el término apropiado. Hay otras bases de datos como por ejemplo Chroma, o en realidad hay algunas otras bases de datos donde vos podés configurar el algoritmo que se usa para obtener los vectores más similares. En este caso Quadrant usa K-Nearest Neighbor, que es KNN. Pero hay otras bases de datos donde puedes usar obviamente también K-Nearest Neighbor,
pero puedes usar también cosine similarity, que sí es, y hay un montón de otros más. Entonces qdurant selecciona el top k, que es el top 40, en este caso yo lo configuré como 40. Agarra ese grupo, vamos a decir 40 vectores, 40 vec, los agrupa con mis prompts adicionales, que en un momento voy a mostrar cómo es, de un solo prompt. Oh shit. Prompt, los agrupa en un solo prompt más top k. Perdón por la letra, estoy escribiendo con mouse. Lo agrupa acá y finalmente los manda al LLM. Entonces ese es el flow o el data flow que sigue la información del general context sumado al input del usuario. Entonces acá yo hago algunas configuraciones. Por ejemplo, el modelo del text embedding. El embedding es el proceso que se usa para tomar la información del usuario y convertirlo en un vector, y luego obviamente posteriormente almacenarlo en la base de datos de Quadrant. Yo, como le mencioné, estamos usando ahora mismo Google AI Studio. Voy a cortar esto ya que no lo vamos a usar, para mostrar algo. Para Tree Hub desarrollamos 3 alternativas para chatbot. Primero usamos OpenAI, o sea, ChatGPT, o mejor dicho, el modelo GPT-4. Luego notamos que, bueno, iban a comenzar a cobrarnos cuando el chatbot dejó de funcionar, y teníamos que hacer un pago adicional. Decidimos pasarnos a usar Gemini. Yo decidí implementar Gemini de Vertex AI Studio, y ocurrió que quería buscar algunas otras alternativas, porque a la hora de levantar o hacer deploy del backend iba a tener algunas complicaciones, dado que Vertex AI Studio, eh, para poder acceder al modelo, necesita que mi cuenta, en el caso de mi cuenta que estaba vinculada al modelo de Gemini de AI Studio, de Vertex AI Studio, se necesitaba que yo inicie sesión, cosa que iba a ser muy complicada en producción, o sea, ya cuando el ambiente estuviera desplegado. Entonces decidí buscar una alternativa. Y como ve acá, acá está Chatbot Gemini, que es el actual que estamos usando. Luego está, perdón, Gemini es el anterior, que es el de Vertex AI Studio. OpenAI, que fue el original. Y el actual que estamos usando es el Chatbot AI Studio, que igual es Gemini, al igual que la versión antigua, solo que el provider es Google AI Studio. Ya no es la versión de Vertex AI de Google Cloud. Bueno, básicamente eso. El modelo que estamos usando es Gemini 2.5 Flash, porque queríamos una respuesta un poquito más rápida. La temperatura que le di, la temperatura es como un parámetro en base al cual el chatbot da respuestas más creativas, vamos a decirlo. Es como un creativity dial, que básicamente a la temperatura, si la temperatura es muy baja, la distribución de palabras que puede usar el chatbot se ve más o menos así. Pero si la temperatura, voy a sacar un poquito más y hacerlo acá, es muy, o es de buen nivel, en este caso yo le puse 1, para que haya como un equilibrio entre respuestas muy creativas y respuestas más o menos secas. O sea, intenté acercarme lo más posible a como hablaría un asistente normal. Entonces, como yo le asigné 1 de temperature, que lo voy a poner igual a 1, la distribución es más o menos así. Esta es la distribución de palabras que puede usar el chatbot. Como pueden ver, acá es un poquito más... hay un término estadístico para esto que en este momento no recuerdo bien. Skewed. No recuerdo el término en español. Pero es menos... O sea, la distribución es más pequeña, va a ser más
como condensada en la media. En cambio, al darle una temperatura de 1 o incluso un poquito más, esa skewness de la distribución de palabras que puedo usar se hace un poquito más ancha. Por tanto, puedo usar, o el chatbot puede usar más palabras. En cuanto a eso, luego la configuración de Quadrants, que nosotros tenemos una instancia de Quadrant Cloud, que es del free tier, o sea, por ahora no estamos pagando nada. Esta conexión, hay dos conexiones, dos modos de conexión usando el protocolo REST o HTTP y el protocolo gRPC, que en este caso nosotros estamos usando gRPC para que ese retrieval y esa recuperación de información y envío de información sea un poquito más rápido. Y el Content Retriever, que es el encargado de leer los dos documentos de contexto. Luego tengo el Chatbot Service, donde acá yo le adjunto algunos prompts, en este caso el prompt de identidad y cómo va a estar pasado el nombre del usuario o en qué formato, que esto es lo que vendría a ser el System Prompt. Y luego el Data Ingestor. Este es el servicio o la funcionalidad que nosotros llamamos para decirle, hey, tengo datos, tengo documentos de contexto que estarían buenos que revisé. Entonces LangChain lo que hace es agarra toda la información en el path que yo le pasé, que en este caso es este folder acá, que es context, lee todos los documentos y los envía a LangChain. Y eso vendría a ser todo. Entonces básicamente Data Ingestor lo que hace es lee estos dos documentos, los chonquea, o sea, saca pedacitos, los descompone en pedacitos y va enviando todo a Quadrant. Cuestión de que el chatbot, cuando necesite alimentar sus respuestas, use netamente LangChain. Y eso sería todo con respecto al chatbot. El frontend no es nada muy del otro mundo, principalmente UI, y donde se hace la petición, pues aquí en Send Message. Básicamente se lee el texto del input, se lee el nombre del usuario, que por defecto, si no está iniciado sesión, va a ser usuario. Se adjunta el token porque nuestro proyecto está usando un token JWT. Se los agrega al body del request y se lo manda. No hay mucho más secreto porque la lógica realmente complicada estaba aquí. Eso sería todo. Muchas gracias.